Muy bien, así damos comienzo entonces a la parte 10 ya del viaje iniciático. Para comenzar, voy a mostrar el título aquí, El viaje iniciático de José Luis Parisé, un libro donde nos convida, herramienta, nos pone una cantidad de alimentos sobre la mesa y con la posibilidad de poder obtener nutrición de ahí. eh, Así que lo estamos utilizando como base para rescatar palabras que vayan abriendo nuestro mapa mental. Así que hoy, a cargo de los máster, Livio, Cecilia y Lorena, que nos van a compartir, luego entre Alicia. todos Y vamos a Alicia. acercar. Y Alicia, perdón. Y Alicia, ahí está, y Alicia. Vale. Eh, y Alicia nos van a compartir para, para que después todos podamos alimentarnos, ¿sí? Y comentar también, por supuesto. Bueno, adelante. Hola Alicia, Bueno, ¿cómo estás? No te había visto conectada, ahora sí te veo Sí, conectada. sí, Ahí ¿cómo, está. cómo están? Sí, estuve ausente bastante tiempo por cuestiones personales, pero retomé. Acá estoy. Bueno, muy bien, me alegra Así es. muchísimo. Así es. Bueno, bien. yo voy a silenciar mi micrófono, así el que habla Solo, aparece en pantalla. solo si le das permiso de cojos a Lorena, que va a colocar una laminita allí para que... Yo sí creo que está para compartir, pero antes quiero hacer como un mínimo ejercicio de respiración, que por lo menos a mí que me centre un poquito porque honestamente estoy nerviosa. Entonces, eh, respirar un poquito. Las invito a que nos pongamos en una posición cómoda, con nuestra espalda recta, relajada. Podemos dejar nuestros ojos abiertos. Si los dejamos abiertos está muy bien porque es uno de los propósitos de este momento es estar. Y como me dijo alguien en una oportunidad, el cielo se entra con los ojos abiertos. Entonces, respiramos a nuestro ritmo, tranquilos, tranquilas, sintiendo cómo el aire entra por nuestras fosas nasales, cómo entra frío, fresco, y este recorrido que hace, y luego cómo sale de nuestro cuerpo, tibio. Centramos nuestra atención allí, en esa entrada y salida del aire que pasa en nuestras fosas nasales, cómo se acomodan a ese aire que entra y cómo a ese aire que sale. Centro mi atención en lo que escucho muy cerca y lo que escucho lejos. Cualquier sonido, trato de identificarlo, trato de saber qué es, con atención. También me escucho a mí, los sonidos propios de mi cuerpo, mi corazón, mis manos, todo lo que yo soy y tiene un sonido particular. Ahora saboreo mi boca. ¿A qué sabe mi boca? Trato de precisar ese sabor que tiene mi boca, cómo es allá adentro. Cómo está la lengua, si estoy salivando mucho, si estoy salivando poco, cómo está mi boca, cerrada, quieta, y a qué sabe mi boca.
Ahora respiro profundamente, tomo conciencia de mi cuerpo, de dónde estoy. Tomo conciencia de la pantalla que está frente a mí. Y estoy lista, estoy listo para continuar este viaje iniciático que empezó hace algún tiempo. Y que hoy nosotros simplemente, las voces de Livio, Cecilia, Alicia y yo, venimos a compartir cómo nos hemos sentido en ese viaje, en este capítulo que nos correspondió. Les voy a compartir una lámina sencilla que solo un poco nos identifica a nosotros, aunque creo que no es necesaria. El nombre del libro, que todos lo conocemos, el autor, que a mí me encanta, he visto algunos programas en YouTube de él, que me gusta muchísimo, tiene un estilo muy particular, pero me divierte muchísimo. Y bueno, somos estas 4 personas que venimos a compartirte. Como yo empecé, obviamente inicio el capítulo. Creo que no es necesario compartir esta lámina, ya vimos quiénes somos, que vamos a compartirles ahora. Entonces la cierro. Me disculpa si estoy un poquito inquieta. Si voy muy apurada, me hacen una pausa y una señal y bajo el ritmo porque a veces me acelero al hablar. Este capítulo inicia hablándonos de, bueno, como él va y viene, eso me encanta de él. Es tan recursivo en su hablar, ¿no? Te suelta una frase y más adelante, 5 párrafos atrás, te vuelve a traer a esa frase. Entonces, en ese sentido, él habla de cuando alguien está adormecido, y que estar adormecido es un poco estar muerto, es un poco tenderse a la muerte, pero no la muerte física, esa que sabemos que todos vamos a tener, porque si hemos vivido, sabemos que lo seguro que tenemos es la muerte, sino una muerte que te detiene, que te paraliza, que te obstaculiza, una muerte que no te deja encontrarte a sí mismo. Y esta muerte tiene una particularidad, o a veces puede tener un aliado, que es el tiempo. Y él habla de que cuando tú tienes un tiempo y te abandonas en ese tiempo, te pierdes a ti mismo. Te pierdes a lo que hayas encontrado, te pierdes a lo que hayas conseguido, a la existencia de algo. ¿Qué es algo? Ese algo no está fuera, ese algo está dentro. Y precisamente se va construyendo minuto a minuto, instante en instante. Es decir, que la existencia de ese algo es lo que nos da existencia a nosotros. Y esa existencia se da en un presente absoluto. Un poco lo que la respiración que hicimos es un presente completo. Cuando yo saboreo mi boca, estoy allí, no estoy en otro lado. Estoy allí sabiendo qué siente, qué puedo percibir de mí misma. Y ese es un estar presente constante. Ese es un estar despierto. Y no darle espacio, no darle tiempo a la muerte que siempre está. Siempre nos va a acechar. Dice él más adelante que el héroe en su camino siempre se encuentra con la muerte. Y puede espantarla, puede alejarla, puede dominarla un instante, pero nunca la elimina del todo. Siempre va a estar allí, siempre va a estar presente. Porque interpreto yo que es el mismo devenir de las cosas, el mismo devenir de las circunstancias, de nuestro día a día. Dice él también que la creación del existente,
muerte, nosotros como existencia, es una construcción que además de que es minuto a minuto, instante en instante, que no deja de emerger, que no deja de florecer, es también reversible. Porque así como yo la construyo instante en instante, yo también la voy revisando instante en instante. Lo que construí ayer para mí ya ahora puede no tener el mismo significado. No puede tener la misma amplitud, la misma dimensión. Es probable que yo ahora tenga otra mirada sobre ese objeto, o sobre esa situación, o sobre la persona, o sobre mí misma, para centrar como en mí. El creador es creado, es creación, y también es creado en su creación. Yo lo pongo, me voy al área artística, ¿no? Cuando yo escribo una obra de teatro, eso es un elemento, es una creación, pero a su vez esa creación me construye a mí, porque además de que está mi imaginario, mi cosmovisión, mis paradigmas, también están mis deseos, mis anhelos y mi manera de ver la vida. Se plasma en esos personajes. Entonces, es tal como él lo dice textualmente, ¿no? El creador crea y a su vez es creado por esa obra que crea. Además que me encanta porque es así como en Venezuela diríamos medio retaíla, ¿no? Que este juego de palabras, no sé cómo lo llaman acá, pero este juego de palabras que él hace. Y eso que es creado se convierte en inspiración. Inspiración que no termina. Por eso hay que estar atento a que la muerte no nos adormezca, a que la muerte no nos detenga en el camino y no nos obstaculice. Y eso es la sorpresa. Y hace una analogía con el arco, ¿no? No es que todo es color de rosa y andamos como Heidi en la pradera, ¿no? Sino que también es necesaria una atención en la vida, en lo que hacemos. Y él pone un ejemplo, hace una analogía con el arco y la flecha. El arco, se tensa el arco, pero esa tensión es la fuerza, el impulso para que esa flecha llegue a su objetivo. Entonces la tensión es necesaria. La tensión te empodera. Si no hay una tensión, la flecha me va a caer a los pies, seguramente. Pero cuando yo logro tensarla, poner toda mi fuerza, toda mi energía en ese abrir el arco y dejar que esa fuerza salga, allí se hace inspiración para mí misma. Se hace sorpresa. Se hace una creación. Y es lo que dice él que sostiene a quien se inicia en el camino. Que esa tensión, que esa fuerza es la que nos sostiene para continuar en el camino. La muerte, vuelve a la muerte, distrae, detiene. Son los mismos obstáculos que nosotros podemos tener en el día a día. Yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Quien se ausenta de sí mismo también es una manera de morir. Dice un motivador venezolano, Carlos Fraga, que me encanta. Él dice, el problema no es morirse, porque eso es algo natural, inherente a nosotros. El problema es vivir muriendo. Y a veces, y a veces yo lo he vivido porque he tenido mis noches oscuras, mis noches en las que he estado distraída, mis noches y días también. Entonces hace un vivir muriendo a veces. Y esa es la muerte de la que él habla, que detiene el camino de evolución de quien se entrega a ella, de quien no hace esa tensión y no mantiene esa tensión en minuto a minuto, instante en instante. Me encantó eso cuando él hace esa reiteración de que yo siento que es como eterna, ¿no? Es un tejido permanente que voy haciendo con cada una de mis acciones, con cada uno de mis pensamientos, de mis creaciones. Y él habla también de servir, pero no servir como lo conocemos, como servicio, sino el servir la utilidad que pueda tener la creación.
Si yo como artista, como dramaturga, escribo una obra de teatro y quiero buscarle que eso sirva para algo. Ay, no, yo escribí esta obra para mostrarle a las mujeres que tienen que empoderarse y salir a la calle y defender sus derechos, supongamos. Si yo centro mi energía, la atención a la que estoy hablando, en esa utilidad de esa creación, se pierde. No tiene sentido, ¿no? La energía debe estar en la misma creación. Y el para qué sirva para mí es el sentido que tiene de utilidad, no el que le pueda dar la interpretación que se le pueda dar o que le puedan dar otras personas. La creación está dentro de cada quien, dentro de cada uno de nosotros. Y la existencia no sirve, la existencia es. La existencia no tiene una utilidad, la existencia es. Y una de las cosas que me encanta de José Luis, como lo llamo así en confianza, es su manera tan particular de decirnos cosas que ya sabemos, cosas que quienes estamos acá en este grupo ya hemos hecho un recorrido, pero las dice de una manera tan particular, las dice de una manera desde otro lugar que te descoloca, y cuando te descoloca te invita a una reflexión distinta, te permite verlo de otra mirada. Lo que está en este libro sabemos que no es, ya se ha hablado en otros encuentros, ¿no? Pero la manera de decirlo, el tratamiento que tiene, es lo novedoso y es lo que nos puede aportar. A mí, no solo como integrante de este grupo, sino como artista, cuando he revisado, me pongo a mirar desde otro lugar. Y eso es interesante, cuando puedo mirar desde otro lugar, desde otra dimensión. Y bueno, como el tiempo avanza, yo ahora le dejo el paso a mis compañeros, que seguramente van a completar y a nutrirnos con su experiencia de esta lectura del viaje iniciático, porque es eso, una experiencia. Gracias a todos por la escucha. Gracias, Lorena. Sí, yo me conseguí con una lectura muy amena y me pasó algo. Siempre, bueno, posiblemente ustedes también siempre han dicho, o yo siempre lo he dicho, ¿no? Casi siempre no me da nervios hablar en público o cuando tengo que hacer alguna presentación o cuando tengo alguna reunión de trabajo en la oficina y digo, qué complejo para explicarle a otras personas algunos conceptos, sobre todo este libro, como bien lo dice Lorena, el autor va y viene, es decir, te va hablando un relato en un tiempo lineal y de pronto se regresa y te saca de onda porque, por cierto, hablando muy mexicano, te saca de onda, porque de pronto te quedas así como que, ¿qué quiere decir, no? Es decir, no entiendo, ¿no? Y lo tienes que leer y releer varias veces, pero a mí me pasó algo muy particular y es que siempre digo, tranquilo Livio, esto ya ocurrió, esto ya pasó, esta reunión, aquí donde estamos ahorita, todos en este momento ya pasó y ya lo hice bien, ¿no? Y eso siempre me llena mucho de una energía muy positiva y hasta ahorita me ha funcionado muy bien. El párrafo que a mí me tocó está muy interesante porque él habla mucho sobre la existencia y sobre la comprensión de la vida como tal, ¿no? Incluso hace un símil, o yo lo veo así como una forma de explicar en forma muy sencilla lo que él quiere dar a entender con pocas palabras. Él nos da muchos tips ahí a medida que uno va en la lectura. Entonces él dice, no es lo mismo entender la vida
que comprender la vida, ¿no? No es lo mismo el ser que el saber, ¿no? Entonces, él habla y dice, una de las cosas más importantes que nosotros, para comprender la vida, la tenemos que comprender sin comprender, sin buscar como una planeación de lo que nosotros creemos y entendemos que es la vida. ¿Por qué? Porque él resume todo esto y dice, es que la vida no hay que tratarla de comprender, hay que recorrerla y hay que vivirla. Y entonces, él hace un símil y dice, es como cuando vas a la universidad o cuando vas a la escuela o cuando estás en un taller o en un curso, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué deseo te motiva? El deseo de hacer el taller o el curso o lo que estás estudiando, o el deseo realmente de comprender en lo que estás estudiando. Y él dice que es muy triste porque la mayoría de las veces también, lamentándolo mucho, la mayoría de las veces se hace un esfuerzo, y lo habla, se hace un esfuerzo de las personas que quieren en aprender y conocer cosas, se hace un esfuerzo en tratar de comprender lo que se va a adquirir con el conocimiento más que comprender el conocimiento en sí. Y recíprocamente, él también dice que lamentablemente en estos tiempos o en esta forma en que se hacen las metodologías de enseñanzas, se le da más interés al proceso que a la información en sí, ¿no? Y habla, bueno, de que en el budismo zen a los discípulos, desde un principio incluso se le dice, es que para comprender, tienes que dejar de comprender, ¿no? Y ahí me recordó mucho, creo que David se recuerda un poco, ¿no? Lo decía el mismo Jean-Pierre en los talleres que hicimos nosotros con Jean-Pierre. Creo que mismo Enrique Corbera tiene un libro que dice desaprender para aprender, ¿no? Es decir, no hay manera de aprender un nuevo conocimiento si no desaprendes todo lo que has adquirido hasta este momento. Porque cuando intentas empezar a aprender y a comprender esto que llamamos vida y que él al final del párrafo lo resume y dice, es que la vida es básicamente la existencia, no hay forma de que logramos comprender si no desaprendemos todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? ¿Cómo decir? Pues nos liberamos de creencias, nos liberamos de juicios, nos liberamos de conocimiento y empezamos el camino, ese viaje iniciático para comprender esta vida. Y no hay forma de comprenderla si no lo hacemos. Y hace también una, no sé si llamarlo acotación o una diferenciación y dice, es que no es entender, realmente es comprender, ¿no? Porque dice, y habla mucho en relación como a las enseñanzas tradicionales, ¿no? Y yo me acuerdo mucho como cuando uno da una charla y uno dice, ¿entendieron todo? Y todo el mundo dice, sí, entendimos todo, pero puede ser que a la hora o a las 2 horas o al siguiente día o a la semana ni se acuerdan de nada, pero precisamente porque lo que pasó fue que trataron más de entender lo que esta persona les estaba enseñando, ese conocimiento, ese saber, trataron más de enfocarse en entender que realmente en comprender, ¿no? No sé si hasta aquí, voy a seguir, pero no sé si hasta aquí alguno tiene una pregunta, no sé si alguno me ha entendido todo esto que les he dicho en los últimos 7, 8 minutos, si les resuena, si les parece conocido. Perfecto, Livio. Me encantó tanto la exposición de Lorena como la tuya hasta ahora. Me encanta. Sí, y entonces, en cierto sentido,
él incluso habla de que siempre hablamos del saber, ¿no? No, siempre hablamos de saber, más de el saber. Porque él dice que el saber está relacionado con nuestro yo como un ser, ¿no? Y ese yo que es un ser es el que finalmente se va a ir a nuestra esencia, a nuestras raíces, para comprender lo que es la vida. Y entonces, finalmente, una de las frases que más me trastocó, y él dice que es triste cuando nos enfocamos más en el proceso de comprender que más en la comprensión en sí misma. Entonces, a mí, la verdad, como dicen aquí en México, me cayeron muchos veintes. Es decir, me di cuenta de muchas cosas porque realmente en palabras un poco complejas, porque después se va y dice a las enseñanzas después del cristianismo y en la forma como se hace el psicoanálisis de todas las enseñanzas relacionadas a las religiones y habla un poco del ocultismo incluso. Él dice que todo esto es meramente simple información, ¿no? Que no necesariamente es lo más importante en este camino que nosotros deberíamos tener, que llamamos existencia, ¿no? Entonces, no hay forma, ya para resumir, no hay forma de existir, no hay forma de comprender lo que es la vida si realmente dejamos, por un lado, de entender y la empezamos a comprender viviéndola. Eso es lo que a mí me quedó como moraleja, como conclusión, ¿no? ¿Vamos bien? De mi parte no tengo más nada que decirles o comentarles, pero eso fue lo que logré obtener de la lectura que hice. Me encanta, me encanta. Vibra muy alto, muy lindo. Dale, ¿Digo David. yo? Sigue Cecilia, sí. Bueno, a mí me tocó una cosa muy extensa, pero voy a decir lo que yo entendí de eso, ¿no? Lo que a mí me sirve para la vida. Parisier dice, por ejemplo, que muchas personas que van a su escuela van buscando comprender la vida, pero que eso no sirve porque las personas que quieren comprender la vida van y todo el conocimiento que adquieren después lo llevan a la casa, lo archivan y queda en el olvido. Porque la vida solamente puede comprenderse comprendiéndose en la vida. Es decir, en vez de buscar comprender la vida, uno tiene que buscar comprenderse en la vida. Entonces dice que los que quieren comprender la vida, buscan casi siempre técnicas de ocultismo porque les interesan los viajes astrales. Él dice que irse al astral es volver al origen, lo cual no tiene sentido, porque si de ahí vinimos, ¿para qué queremos ir? Nosotros cuando muramos vamos a ir al mismo sitio de donde vinimos. Entonces él muchas veces dice que el ir al astral no sirve. Yo personalmente difiero con él, porque digo que los viajes astrales son muy útiles para recibir información, para aclarar situaciones en las que nosotros nos encontramos en algún momento. Y un viaje astral hacemos todos durante los sueños, todos los días. Y si somos capaces de pedirlos o ponernos en una situación de ser conscientes en ese sueño, podemos obtener información. Esa es mi experiencia. Bueno, volviendo a lo que él dice. Dice que para comprenderse la vida y para trascender la vida hay que llegar al borde. Y el borde hay que transitarlo todo. Que no es bordearlo lo que se requiere, sino transitarlo para poder recorrerlo, para trascenderlo.
cuando trascendamos ese borde nos vamos a encontrar otro. Y él dice que es lo que hace la serpiente, cuando trasciende el círculo de baba, se va a encontrar con otro círculo, que también va a tener que trascenderlo. Y siempre va trascendiendo esos círculos, siempre va a estar un poco más allá del acá, más lejos del acá, pero más cerca del universo. Y después dice que, por ejemplo, cuando vinieron a la Tierra, tanto Buda como Jesucristo tenían instalado el deseo del otro. Cristo lo complació en la figura del Padre, pero Buda no. Llegada a determinada edad, Buda tuvo el deseo de saber qué había más allá del palacio. Y el padre, que no quería que su hijo sufriera, extendió los dominios del palacio para que él los recorriera. Pero era Gautama en ese tiempo, no había llegado a Buda. Pero no quedó satisfecho, entonces quiso saber más. Y el padre amplió más los dominios del palacio para que su hijo no viera la realidad, porque no quería que viera el sufrimiento. Pero los dioses, a ver que yo no me acuerdo los nombres, los Sudarivas le crearon la ilusión de un hombre anciano de cabellos blancos que caminaba encorvado. Entonces él le preguntó a sus acompañantes, a los que lo acompañaban del palacio, qué le ocurría a ese hombre, si eso había sido una metamorfosis, si era una cosa, una transformación, un estado original, una casualidad, si ese hombre también había nacido y había bebido de los liches, de los pechos de su madre. Bueno, los dioses también crearon la enfermedad, la pobreza y la muerte en ilusión. Entonces Gautama quiso salir afuera y conocer todo esto, y el padre no se lo permitió. Entonces hubo bastantes desencuentros entre ellos, hasta que, a pesar del enojo del padre y la tristeza y todo, él se fue de ahí. Y cuando se fue a los jardines y recorrió la ciudad y conoció todo. Conoció el hambre, la pobreza, el frío, el calor, el amor. Y él, en cada cosa que experimentaba, tenía se preguntaba siempre cuál era la causa de eso, cuál era la causa de cada cosa que él veía o experimentaba. Y eso es lo que lo llevó a él, en realidad, a despertar, el buscar siempre la causa de lo que estaba ocurriendo. Y así emprendió una guerra, digamos, una lucha contra sí mismo, contra el ser, y este ser le despertó al guerrero. Y entre el guerrero y el mercader llamaron al sacerdote. Y por ese camino, él llegó a la iluminación y se transforma en Buda. Y lo que yo saco de todo esto es que hacemos muy mal cuando le prohibimos a nuestros hijos o a una persona no querer experimentar por sí mismo, aunque lo que quieran hacer corra muchos riesgos o como fuera, hay que permitírselo. Porque en realidad, viviendo la vida y experimentándola, es la única manera en que nosotros podemos llegar a la realidad del ser. No hay una forma ni una fórmula. Cristo no fracasó. Digamos, la enseñanza del Cristo no tuvo la trascendencia del Buda, aunque en un tiempo aparentó que sí, por la sencilla razón de que al Cristo se lo quiso siempre interpretar. Y mediante las interpretaciones fue modificando su obra, su camino, se fueron poniendo reglas
de condicionamientos que él nunca los había tenido. Y eso se implantó sobre todo en Occidente. Nunca satisfizo al alma, entonces es que ahí explica por qué tantos occidentales, y no todos, buscan las enseñanzas de Oriente. Eso no ocurrió en Oriente por la sencilla razón de que, por ejemplo, el Buda, nadie trató de interpretarlo. Simplemente viendo su resultado, quisieron imitarlo. La gente, budistas, tratan de, quieren conocer todos los pasos que dio, qué fue lo que hizo, para tratar de seguirlo y lograr lo mismo. Eso es lo que a mí me queda. Que bordeando siempre el borde, lo que sería dar siempre vueltas en la misma situación, quedarnos en la comodidad de la casa, de los padres, del trabajo, de la familia, incluso de la religión, si estamos en una religión, mientras no salgamos de la comodidad, no vamos a progresar de ninguna forma. O sea que cada cosa que nosotros trascendamos, o cada paso que demos, siempre vamos a tener uno un poquito más difícil adelante, y eso es lo que tenemos que hacer. Dar ese paso. Y la otra, eso, viste, que hay que trascender eso y quedarse en la cómoda, no sirve. Bueno, nada más. ¿Trascender No qué, sé, perdón? Livi y los demás, ¿pueden agregar algo? Sí. Sí, lo último que dijiste, ¿trascender Excelente. qué, perdón? ¿Cómo? El último comentario que hiciste, que trascender y quedarse. Quedarse en la cómoda, decimos acá, quedarse en el lugar, viste, donde tu lugar de seguridad. Sí, yo le eché una No ojeada. arriesgarte. Yo le eché una ojeada a tu parte y me gustó mucho porque él habla muy bien y explica muy bien como cuál es el no objetivo de la reencarnación, ¿no? Y entonces él dice, es que a veces se le confunde, bueno, cuando morimos se supone que nuestra alma reencarna en otro cuerpo, ¿no? En otro cuerpo físico, en otra materia, ¿no? Y antes de que eso ocurra, por supuesto, hay un plan álmico, ¿no? Es decir, hay un programa que ya viene Cierto. para que para que uno venga a hacer un papel, un rol en esta vida, en este plano. Y él dice que a ver cómo lo digo, él dice que lo que no hay que pretender es a quejarse del programa o del plan que vinimos a hacer, porque él dice, es que ya nosotros lo hicimos. Y cuando lo hicimos, lo importante de este plan es que con ese plan íbamos a trascender y a conocer realmente para qué vinimos. Pero nos quedamos atascados en el momento en decir, y él dice, sí, tal vez alguien que nació para ser bombero no se da cuenta que la única forma de conocer la vida era ser bombero, más que el propio rol de ser bombero, ¿no? Y habla por ahí en muchas partes donde dice que el significado de hacer el viaje astral como tal, que es pasar al plano del astral, no tiene ningún sentido si tú no quieres ir a buscar las respuestas que están en ese plano, ¿no? Que tú creo que lo mencionaste un poquito, Cecilia, ¿no? Así, que Sí, dice que... sí, él dice que no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido si vos lo haces como una experiencia, como una curiosidad, ¿verdad? Perdón, Pero Sí, ¿puedo agregar? sí, adelante, Alicia. Justo es parte del capítulo del que voy a hablar yo, pero me parece genial, porque yo lo interpreté de otra manera. Yo no sentí que Parisé diga que
no tiene sentido el viaje astral, que no tiene sentido cuando buscamos en el astral, en el karma, el sentido de las respuestas que me dicen quién soy. Exacto. Es decir, en lo que se refería específicamente, Claro. lo que yo entendí es a eso, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, No después está cuando... para otro lado. Sí. No, está perfecto, cada uno lo interpreta, pero en la... De su manera. Bueno, perdón, estabas hablando, Livio, te interrumpí. Pero No, justo... que es cierto eso que tú dices, porque finalmente él hace como la acotación o la diferenciación entre forzar algo y hacerlo de manera mecánica, ¿no? Entonces, y él dice, es que cuando los viajes astrales, y Cecilia lo dijo muy bien, los viajes astrales los hacemos de forma normal, es decir, es parte de nuestra, como lo dice Jean-Pierre, es parte de nuestro principio de ser, ¿no? Cuando Sí, nos dormimos, nuestro cuerpo energético sí, nos deja y va a buscar información en el plano astral. Claro. Pero esto no debe confundirse con la reencarnación, porque la No, reencarnación es el alma el que deja el cuerpo, ¿no? claro. Son claro. dos cosas totalmente diferentes y él lo explica muy bien, lo trata de dejar como muy claro, ¿no? ¿Qué es una cosa y qué es otra? Entonces, tal vez él lo que dice es que el viaje astral no tiene mucho sentido si no aprovechamos el por qué un viaje astral, ¿no? Sí, Claro. creo que es ahí donde hace la acotación muy bien. Sí, así es. También cuando vos dijiste que cada cual trae un plan de vida, ¿verdad? Cuando encarna, Ujú. también cuando la vida nos presenta situaciones y nosotros las justificamos y no las asumimos, no las hacemos diciendo, y será el destino, a mí me tocó esto, ahí estamos perdiendo una gran oportunidad en la vida, porque dice que nosotros traemos como un libreto, pero que no es obligatorio ajustarse al libreto. Sí, No se puede eso. usar el libreto Ujú. como justificación para no vivir las experiencias que debemos de vivir. Sí. Ujú. Y por eso es que es muy, bueno, yo lo he leído y también se lo he escuchado a muchas personas que conocen un poco más, que dice que cuando estamos en presencia de un alma vieja, ¿verdad? Es decir, cuando vemos un niño y dice, pues que hay personas que logran tener como esta capacidad de ver cosas, ¿no? Y ven que un niño de pronto es muy serio, que es muy retractivo, muy introspectivo, que no disfruta mucho como cualquier otro niño con otros niños. Entonces, dicen que esa es la etapa del niño entre 2 y 3 años, cuando el niño, que es un alma vieja y que tiene mucho conocimiento, llega y dice, pues que es que como si yo ya estoy un adulto, ¿no? Entonces, ahí es donde también comienza a ocurrir de que empiezan a existir muchos traumas. Pero ahí es precisamente porque ese niño, que es un alma vieja, no sabe que es un niño con alma vieja. Sí, él está aquí, pero entonces es cuando les cuesta bastante y eso está relacionado a lo que tú decías, al sentido de más que tratar de ¿cómo se llama? De buscar la explicación a por qué vinimos con este plan álmico o este plan de vida es más bien Sí, a sacarle provecho, ¿no? claro, Ahí es quizás el niño no sabe toda esa información que ya viene integrada en su cuerpo somático, como no es consciente. Y ahí es en donde uno, como decían ustedes, se pierde. ¿Por qué? Porque tratamos de seguir el libreto, cuando lo ideal es comprenderse en la vida para no perderse. Y aquí Paricé lo dice al inicio de este capítulo, creo, en donde dice, y para ello que no, tratar de no confundirnos en el tener que hacer, sino el hacer claro, desde esa unificación de lo que es el amor y el deseo. Ujú. Ese amor y deseo interno que tenemos todos los seres humanos por hacer, tomando lo que
nos va a permitir experimentarnos en la vida sin pasar a ser objeto. Creo que no sé si me expliqué. Sí, perfecto, Sí, Carmita. sí, claro. Entonces, como no es consciente ese niño de esa información impregnada en todo su cuerpo somático, está en su inconsciente, pues trata él de, ahí es en donde el niño trata de querer comprender la vida, sin comprenderse en la vida, finalmente es un niño. Ujú. Sin el, Claro. Sí. Y sin el Livio, en entender. esos casos que vos decís también, es cuando muchos padres Un ratito actúan conmigo o se me va. actuamos como, como el padre de Gautama. Queremos darle nosotros nuestra Nuestra interpretación interpretación, e sí. encaminar a esos niños a que tengan un comportamiento diferente al que tienen. Sí, así es. Y hace Bueno, como esa comparación, la integra junto con lo que es el servir. El servir es servir, nada más, o sea, ponerlo ahí, como dice David, yo lo pongo en la mesa. Ahí están las galletas. Sí. Que la tome, pero que la tome no porque alguien le dijo tómala, no, que la tome por voluntad y por esa unificación de su deseo, de su amor y deseo implícito en él de hacerlo y tomar, Sí. no en Bueno, espera de. Que es parte del ser, de la existencia, ¿no? Exacto. Ajá. Sí. Del conocimiento puro. Apago la cámara porque se me va el internet. le Vale. damos el lugar a Alicia, que Sí, nosotros sí. empezamos a debatir antes de tiempo. No, ya le sí, quitamos todo lo que yo iba a decir, ¿eh? perdón, a ver, se está escuchando, justo está ladrando mi perro, perdón. Bueno, no, los escuché atentamente. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, en realidad me pareció, antes que nada quiero agradecerles a todos porque soy la nuevita, me dijeron tal capítulo y recién lo pude leer ayer y me quedé sorprendida por la sincronicidad. Porque yo adopté el budismo hace 20 años como filosofía de vida y porque en este momento estuve transitando entre dos planos, ¿no? Acompañando el proceso de desencarnación de mi hermano. Y esto me resonó, quizás por eso mi interpretación se me fue más para el lado metafísico, porque es como que todavía estoy muy metida en estas cuestiones. Y me encantó, yo lo sentí, que el capítulo tenía que ver entre dejar en claro qué es la existencia y qué es la inexistencia. Y lo centra en el deseo del otro o en el deseo de mí mismo, relacionándolo con el psicoanálisis, con esto de que la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿verdad? Esto que también hablaban ustedes de la muerte como asesora del guerrero, porque en realidad siempre la pulsión de muerte termina venciendo a la pulsión de vida, porque tiene que ver con el proceso evolutivo de la humanidad, con esto de encarnar, como dice él, olvidando los potenciales que tenemos en otros planos, en el astral, por ejemplo, este misterio de que cuando encarnamos no recordamos los potenciales porque no tiene sentido, porque la idea es venir a transitar esta experiencia para darle sentido a la existencia en sí, a través de apropiarnos desde nuestro deseo y dejar de estar en función del deseo del otro. En esa cuestión me llamó mucho la atención lo que él habla sobre lo que se le pide al ocultismo, ¿no? Esto de técnicas, como bien dijiste vos, estas técnicas de querer darnos soluciones, a eso yo me refería con el astral, ¿no? En esto de que queremos encontrarle que una técnica, una filosofía, una religión nos diga quiénes somos, que nos dé ese sentido de la vida, cuando en realidad la tenemos que construir nosotros mismos. Y ahí me gustó mucho el paralelismo que hace entre el cristianismo y el budismo, el por qué los occidentales sienten culpa
a mí me pasó en su momento, cuando me incliné al budismo, vengo de familia católica, católica, apostólica romana, y haberme pasado al budismo era como que estás en una secta. Entonces, esto de que algo me faltaba y no entendía que no, y a través de este texto me quedó muy claro. Y el por qué, y también dijo algo que a mí me resonó muy especialmente, que hay que acercarse al orientalismo no significa que eso nos va a poder fundar en el sentido de la existencia, porque a veces, aún acercándonos a otras disciplinas, también estamos buscándole un sentido que me lo da el otro, así sea la filosofía, el ritual, la energía, el universo. Entonces, tener ese cuidado en entender que el ocultismo es un camino de desocultar aquello que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Y no estar buscando certezas. Lo que yo me rescaté fue eso, y esto que me quedó muy claro, que qué sentido tiene entonces la vida si nosotros estamos, él habla que entre la encarnación, antes y después de la encarnación, estamos hablando del mismo plano astral. Entonces, que no es ir cuando buscamos una técnica en especial, que se utiliza mucho el ocultismo para ir hacia otros niveles de conciencia, que en realidad no estamos yendo, sino que estamos volviendo. Estamos volviendo a un plano en el cual ya estuvimos antes de encarnar. Y que precisamente, bien por eso decía Cecilia, no tiene sentido desperdiciar esta experiencia con algo que nosotros ya lo tenemos, aunque esté a nivel inconsciente. Que en realidad lo que tenemos que hacer es trascender ese impulso y vivir intensamente en el aquí y ahora cada experiencia, apropiándonos, estando atentos, a estar en función de cuál es mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? Más allá, hace una salvedad, me pareció muy interesante, comparando con el psicoanálisis, con la pulsión de vida y de muerte que, por ejemplo, hay en un niño pequeño, ¿no? Dice que nosotros nacemos inmaduros, somos el único animal que no se basta por sí mismo cuando nace. Que todos los demás animales, lo único que tenemos es el reflejo de succión. Pero que si no está el deseo del padre de que el niño viva, el niño muere. No puede desempeñarse por sí mismo, a diferencia de otros animales. Y que eso nos marca a nosotros y marca a nuestros padres, como bien decías vos, porque a veces nos queremos generosos porque les damos a nuestros hijos, y en realidad somos tremendos egoístas, porque en realidad lo que estamos haciendo es buscar la aprobación del otro, de la sociedad, de Dios, de la familia, de cuán buen padre soy, haciendo hijos inútiles para ese fin, ¿no? Tal cual. Eso y bueno, y sobre todo desde el psicoanálisis, esta diferencia que hizo bien clara en que entre las dos pulsiones, la de vida y la de muerte, la de vida es adquirida, la de muerte es innata. Por eso, como que muchas personas se apuran a morir, que es como que lo único que los lleva es esa. Yo recuerdo, tengo un amigo que es mi consultante, y que él tiene una adrenalina y a él le encanta todas las cuestiones de riesgo, ¿no? Correr autos de carrera y todas estas cosas. Y hablamos de esto el otro día, de esta pulsión de muerte, y a veces nosotros lo hacemos comiendo de más, no cuidándonos. Es como que está innato en nosotros. Y que lo que tenemos que construir es la pulsión de vida. Ahí es y que la única manera de construir la pulsión de vida es amigándose con la muerte, tomándola como consejera, que en realidad es omnipresente, ¿no? Bueno, más o menos es eso lo que yo resumí. Sí, y ahí creo que no has hecho alguna vez un taller de desdoblamiento del tiempo y el espacio, ¿verdad, Alicia? Sí, lo hice. Sí, bueno, lo hice. Pero si recuerdas, no sé, al que yo fui varias veces con Jean-Pierre. Finalmente Jean-Pierre decía que
Mahoma, Buda y Jesús eran lo mismo, ¿no? No Sí, sé si se recuerdan Sí. eso. Que solo estaban viviendo en el tiempo lineal, como lo vemos nosotros, estaban viviendo en diferentes tiempos, ¿no? Pero que realmente era el mismo que estaba viviendo en el mismo tiempo, ¿no? Ahora, sí, lo interesante de la parte tuya, y que lo refleja muy bien, es que finalmente Buda era catalogado por hacer lo contrario a lo que los otros pretendían que él tendría que hacer, ¿no? Y Y sí, haber que, sido. y que hace una comparación. eso lo llevó a la iluminación, ¿no? Hace una comparación muy interesante con la astrología, con el signo de Piscis, Sí, con esto de de la era que, de Piscis. Ujú. claro, porque en la era de Piscis, es decir, el símbolo es dos peces que están En enfrentados, uno contraposición, sí. nada a favor de la corriente y el otro en contra. Y hace esta metáfora, ¿no? Con que Buda es el que nadó en contra de la corriente. Sí, y Él fue Jesús en fue el que se contra de Claro, entregó los a la ellos voluntad bien, de los con- otros. y Jesús fue, pero eso le costó estar en función del otro, a punto de sacrificarse. Por eso dice que la, 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 el simbolismo de Jesús es la corona de espinas en la cabeza y en el Sagrado Corazón. Es decir, que él sufría desde el conocimiento y sufría desde el sentimiento en función del otro. Sí. Y que eso no es en realidad, pero eso también Jesús, también lo dice José Luis, yo cursé con él las enseñanzas secretas de Cristo, y ahí da una interpretación maravillosa sobre lo que realmente ocurrió con Cristo. Entonces, esa es la interpretación que nos da la Iglesia católica, Sí, la Iglesia cristiana, ¿no? Que no es lo que realmente Cristo vino a hacer ni a decir. sí. Sí, incluso No dice es. que, bueno, que todo aquello que profesamos como el cristianismo no necesariamente es lo que Cristo profesaba, ¿no? No, exactamente, exactamente. Y bueno, creo que Bueno, se resume al más o final de menos eso. que estamos aquí de forma natural para pasar por este camino, ¿no? Por este viaje que es finalmente el comprender nuestra existencia, ¿no? Comprender nuestra Sí, existencia. Para poder comprenderla, deshacernos de todo lo aprendido. Yo, con todo lo que me enseñaron, tengo 75 años, Iglesia maravilloso. Católica, Escuela Católica, Apostólica Romana, ¿sabés cómo me traumó? Pero de un día tenía que ser, ¿viste? Y bueno, empecé siempre metí las narices en otros lugares, me llamó la atención otras cosas, a pesar de que me las prohibían. Pero bueno, acá estoy, Pero, Genial. estos nuevos conocimientos. pero a mí, yo cuando estuve leyendo un poco más ahí, y él hace esa acotación entre Buda y Jesús, y además recordando como un poco lo que nos enseñó Jean-Pierre, pues todos estamos en la misma búsqueda, ¿no? ¿Sí? Algunos van a tener la capacidad de buscar ese saber y ese conocimiento, o de comprender la vida. Algunos pasarán 90 años hasta que mueren siendo toda la vida católicos, y otros irán de religión en religión y de filosofía en filosofía, buscando esas respuestas, ¿no? Y yo soy la No prueba está viviente malo, de eso. no es malo, ¿no? No es malo, porque Hasta que, chao. fíjate que yo creo que, bueno, no hay nada malo ni bueno, hay Ujú. experiencias, ¿no? Y, y creo también que la cuestión es, voy a decirlo así muy coloquial, no casarte con una filosofía, no entregarte totalmente a una filosofía, ni creer ni buscar la iluminación en ninguna filosofía, ni ideología, ni creencia, porque es que todo está en ti. Sí. Todo está en ti. Claro. Esto que dice Cecilia, aunque me lo prohibían, no sé qué, yo siempre estuve, su alma Sí. necesitaba este saber, necesitaba la experiencia, y su alma, aunque haya miles de obstáculos, como lo dice en el libro, ¿no? Que la muerte pone obstáculos, te distrae para adormecerte, tu alma
siempre va a buscar la iluminación. Tu alma va a buscar la evolución. ¿La Sí, porque alcanzará en nunca esta vida? No, no sé. No, depende de lo que cada uno tenga como propósito de vida. Pero claro, ¿sabés no por qué? hay... Lorena, yo nunca estuve satisfecha, yo tenía como una sed interna tremenda y cuando me rebelé con la Iglesia Católica metí las narices en todo lo que te puedas imaginar. Y hasta que un día me vino la paz, ¿viste? Todo está dentro Claro, mío todo y está. el camino se sigue así y ya es como que, ¿no? La misma iluminación Como que ya no necesito. que alcanzó Buda, no la alcanzó yendo detrás de una filosofía o una creencia, es más, la alcanzó en la quietud, El silencio. en Es el que silencio, mirándose a sí mismo. Entonces, allí está todo. Mirando Eso, Estas son como luces, pero luces que me reflejan hacia mí misma, porque es que todo está en mí. Aunque yo no sepa cómo, no tenga conciencia de eso, aunque no sepa cómo gestionarlo, aunque no sepa cómo verbalizarlo, cómo ponerlo en acción, todo está en Es mí. que, sí. como, Y como dice ahí Lore, ahí volvemos, ¿No? como Lorena, dice ahí Lorena, no casarse con una filosofía, con otra y aferrarse allí, sino aceptar, ir aceptando que cuántas cosas se ignoran. Y se ignoran porque creo que a este plano venimos a recordar y vamos recordando paulatinamente. Ahora, no aferrarse a únicamente archivar saber, archivar conceptos para dejarlos ahí guardados, sino ir viviendo, experimentando con la vida. siendo. sí. Aceptar que cosas que no las recordamos y que las vamos a ir recordando precisamente experimentándonos con la vida. Es que no, incluso no quiero llamarlo error, pero para ponerle un nombre, el error es pretender, cuando se pasa de religión a religión o filosofía o lo que sea, pretender buscar la iluminación cuando, como bien lo dice Lorena, pues el conocimiento lo tenemos, ¿no? Ajá. Y ese conocimiento nada más hay que vivirlo, ¿no? Para comprender lo que es la existencia y la vida. Hay un libro, yo estaba todavía en Caracas viviendo hace el 90, ¿qué? Sí, como en el 99. Estuve asistiendo por un tiempo a una filosofía hindú que se llama Radhaswami, que tenía un satsang ahí en Caracas, y el primer libro que me acuerdo que me conseguí es uno que decía, muere para vivir, ¿no? Y habla mucho de esto, de que, y eso se relaciona a lo que estaba hablando Cecilia de los borders, perdón, del borde, porque realmente lo que dice en el libro del viaje iniciático es que se pretende como bordear la muerte, cuando realmente para trascender y vivir hay que vivir la muerte. Es como decir, la muerte es necesaria, ¿no? Claro, Ya lo creo. morir para renacer. Y yo creo que morimos a cada instante. Ah, ¿No sí. somos los mismos que entramos hace 30 minutos, 40 minutos? Renacemos a cada instante. Yo me había notado que dice, la muerte es su mejor aliado, porque la muerte es inmortal y esto obliga a una presencia continua. Uh-huh. Exacto. Bueno, y David siempre está hablando del libro tibetano de los muertos, ¿no? Que ahí Sí. está englobado, pues básicamente todos estos conceptos también. Quería comentar algo, ¿puede Sí, ser? Alicia. En Sí. cuanto a esto que están diciendo tan interesante. Una de las dudas que tuve siempre, desde que empecé a investigar en estas filosofías, ¿no? No solo el budismo, el taoísmo, era que, y lo dice también el libro tibetano, que nosotros encarnamos, olvidamos cuál es la misión a propósito, es decir, como dice acá Parissé, dejamos las potencialidades en otro plano
porque no tendría sentido, es como una mudanza, ¿no? Es como que me voy a mudar porque voy a hacer un viaje y voy a llevar únicamente lo necesario para lo que voy a buscar en esa experiencia. Lo demás, que me facilitaría el camino, no me serviría, porque me lo haría demasiado fácil y perdería la experiencia en sí. Ahora, una de las dudas que yo particularmente tenía era, ¿cuál es el sentido de volver a transitar una encarnación si tengo una serie ya, o como decimos en budismo, algunos niveles de conciencia, quizás, bueno, el budismo habla de 10 estados del ser, de 9 conciencias, es muy interesante, ¿no?, la filosofía en sí. Y una de las cosas que dice parece que me asombró, que es la primera vez que leo este texto, es que dice que se encarna para lograr la existencia como creadores. Es decir, dice, a partir de la existencia abro potenciales, no al revés. Es decir, abrir potenciales de otros planos, como puede ser con el desdoblamiento o con cualquier otra técnica, no tiene nada que ver con existir. La existencia es en este plano a través de nombre y forma, ¿no? Es decir, que a partir de nombrar las cuestiones le doy forma y me convierto en creador. En uno de los párrafos dice eso y me parece que ahí a mí al menos me cerró un poquito esto de encontrarle un sentido, ¿no? Esto de encarnar una y otra vez, porque evidentemente todavía no nos hemos apropiado de la propia existencia. Eso. Sí. Eso me recordó el otro día, no sé, como hace 2 semanas creo. Ya la había visto, pero se me atravesó ahí en el Netflix y la volví a ver, una película que se llama En el aire o Up in the Air, que es con George Clooney, ¿no? Y entonces, sin contarles mucho sobre la película, este personaje hacía unas conferencias, ¿no? Iba en ciertas ciudades haciendo unas conferencias y colocaba una mochila, ¿no?, un backpack en una mesa y comenzaba a decirle a las personas que una vez les decía, bueno, ahí imagínense que tienen que meter en esa mochila lo más valioso que es para ustedes, ¿no?, sobre esta vida. ¿Qué meterían en la mochila, no? Sus amigos, su familia, sus padres, sus hijos. Ahora imagínense que tienen que sacar solo algo de allí, ¿no? ¿Qué sacarían, no? Y después, en otra conferencia, no habla sobre la familia, sino sobre las cosas que existen, ¿no? Las cosas materiales que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Pero casi al final de la película, él en una conferencia empieza a hablar de eso y se da cuenta de que él tenía toda la vida con el mismo discurso, pero finalmente él no estaba viviendo, ¿no? No estaba viviendo y hay un momento en que se le empiezan a enredar las palabras porque ya ni sabía qué decir, se quedaba viendo a las personas y las personas se le quedaban mirando y miraba la mochila hasta que él dijo, perdón, me voy. Y se fue en medio de la conferencia y bueno, y se fue como quien dice a vivir su vida, ¿no? En el momento de su viaje se dio cuenta de por qué estaba allí, ¿no? O por qué vino para estar acá. No sé si la han visto algunos de ustedes. Yo no. No, yo no la vi, debe ser interesante. Sí. La vamos a buscar. Bueno. Pues Perdón, David, ¿se llamaba la película? Carnita, ¿Cómo se llamaba la película, Livio? en inglés se llama Up in the Air. Up in the Air. A ver si la consigo. Gracias. A ver si se... Sí, es muy buena. ¿Sí la han visto? Up in ¿Cómo the es el Air. nombre en español? Amor sin escalas. Pero... En el aire. Ah, sin escalas. Sí. Pero Amor Sí, sin sí. escalas, pero pues es como los típicos nombres que le ponen a las pelis en español que a veces no tienen nada que ver con el nombre. Nada que ver. Pero es la que él va despidiendo gente. Sí, Es esa. sí, Es esa. esa que él va despidiendo gente. Sí, la vi. Perfecta. Hermosa Sí, película. sí. Ujú. Así es. Es la que él va despidiendo gente. Su trabajo es ese. Sí, pero él no se apegaba a nada, ¿no? No, por Ni a eso las despide a la personas, ni gente a con las tanta relaciones. facilidad. Totalmente. Sí, sí. ¿Puedo hacerles una pregunta? Amé la exposición, me encantó, de un altísimo vuelo, muy filosófica,
Pero hay algo que Parisé nos dice en este libro. Todo lo que uno se aprende se debe llevar a la cotidianeidad. Yo pregunto, ¿cómo ustedes bajarían todo esto que hemos dicho a lo cotidiano, al quehacer diario, a la ama de casa, al que trabaja, al que va? ¿Cómo lo podríamos bajar a algo de todos los días, a la vida común? Yo creo que lo mencionó mucho Lorena al principio en su explicación, ¿no? ¿Me lo podrías? Yo lo resumo en vivir el presente, vivir el momento presente, el aquí y la ahora, a cada segundo, ¿no? Estar todo el tiempo bien atentos, escuchando los mensajes, volver a recuperar la capacidad que somos de seres intuitivos, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, todo el tiempo nos están pasando cosas. Y tú bien lo pones, Miriam, tú dices, para una ama de casa, pero la ama de casa está haciendo toda una rutina en el día que es mecánica, ¿no? Y posiblemente pasen las 24 horas y no se detiene ni un minuto a estar en un momento presente, a quedarse un rato pensando, sintiendo, razonando, viendo. Y bueno, no aplica solo a ti, aplica a todos nosotros, ¿no? Básicamente andamos dirigidos por el subconsciente y no nos damos cuenta de las cosas. Yo creo que para mí la forma de responderte sería eso, vivir el momento presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? A mí me gustó mucho la frase que dijeron, no comprender la vida, sino comprenderse en la vida. Yo creo que ahí se encierra cómo bajarlo a la vida cotidiana, ¿no? O sea, el irte encontrando a ti mismo en cada experiencia que vas viviendo, en la autoobservación constante, ¿verdad? Ir siendo. Ir siendo, exacto. Ir siendo, exacto. Sí, eso que, el ser que más que decía el saber, ¿no? A medida Exacto. que creas, te vas creando, ¿no? Claro. No está fuera, es algo que es inherente a ti. Y yo creo que, como decía al inicio, ¿no? Son maneras distintas de decir lo ¿dónde nos llevan todas estas? Cuando revisamos, leemos, vamos a talleres, escuchamos a un conferencista, leemos un libro, ¿nos lleva a dónde? A estar en el presente. Presente, 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 presente. Si no estoy en el presente, me pierdo. Y yo lo digo por mi experiencia, ni siquiera porque está por mi experiencia. Por uno mismo. Por decir una cosa, estoy acá y estoy en una lucha conmigo porque tengo que irme a ver hacer una monografía para mañana, ver unas películas para mañana, y estoy aquí, pero no, escucha acá lo que está pasando en esta reunión, Lorena, tienes que estar acá. Claro. Y la mente que es inquieta, que es eso que habla José Luis, ¿no? Que me distrae, que me lleva por otros caminos, permanentemente está. Es como una seducción que hay. Claro. Una seducción, así me atrevo a... Pero, Y que así vivimos, ¿no? Como observando la sencillez de la vida, observando la sencillez de la vida y estar abiertos precisamente a comprendernos en la vida y no cerrarse a poder escuchar cierta literatura, otras opciones, y eso te va ampliando tu mapa mental y obviamente te va haciendo recordar y vas precisamente siendo tú en la vida y trascendiendo todo eso, como decía la vida en la conferencia, en la plática pasada que tuvimos, decía, y vas trascendiendo. ¿Para qué estuviste tanto tiempo como pastor? Ah, bueno, porque tenía que trascender el ser sacerdote y salir de allí y dejar allí para pasar a otra cosa. ¿Para qué más? ¿Para qué tanto tiempo enfocado en el budismo, en la religión católica, en el cristianismo? Bueno, es parte de lo lindo de la vida, para ir siendo en la vida. A mí me gusta. También Desde la aceptación, que ignoramos muchas cosas
o si le queremos quitar la palabra ignorar, bueno, que no recordamos muchas cosas, sin querer estar defendiendo algo que únicamente lo vas a ir recordando a través de eso. Y tomar para entonces ser tú el mismo, tú ser el sujeto y resurgir ir siendo en la vida, ir comprendiéndose en la vida. A mí me gustó algo que dijo Alicia al principio. Gracias. Sí, me gustó algo que dijo Alicia y lo traigo a cotación también para aprovechar de hacer unas preguntas, porque Alicia dice, es que apenas lo empecé a leer ayer y empecé como que al fin necesitaba como quitarme algunos preconceptos que traía y conocimientos y conceptos de metafísica. Y finalmente, no sé, en el caso de Lorena, en el caso de Cecilia, en el caso de Alicia, a mí me parece, cuando nos reunimos la primera vez como para decir, bueno, ¿y qué vamos a leer? Dijimos, pues lo que está en la imagen. Lorena dice uno, Lorena dice, lee el párrafo 1, Livio el párrafo 2, Cecilia dijo, pero el 3, yo de pronto quería leer tal, y el 3 está súper largo, y Alicia decía, yo ni sé qué tengo que leer, pero yo creo que a cada uno les resonó mucho lo que leyó. Y ahí es donde Alicia hizo un comentario muy particular que habló de sincronicidad. Sincronicidad. Exactamente. Yo quería aportar eso, ¿no? Todas las reuniones que tuvimos, los capítulos que le tocaron a cada uno, todos Son lo mismo. Sí, sí, es perfecto. Claro. Era para sí. No sé, es el misterio. No solamente eso, perdón, ¿no? No, perdón, Más allá de detenerse en la lectura, en detener en qué nos pasa cuando tenemos esa lectura, ¿no? Esa cosa de lo que uno va sintiendo a medida que lo va leyendo, ahí me parece que hay como una comunión con eso, ¿no? Es observarse en esto que nos sucede. Ahí es donde me parece que uno está haciendo para tomar lo que lee. Sí, y siguiendo lo que vos decís, Rosa, y contestando la pregunta de la compañera que dijo en cómo lo aplicaríamos, yo me quedaba escuchando las respuestas de cada uno y digo, cada uno lo va a aplicar de acuerdo al punto evolutivo en el que esté en ese momento. Totalmente. Porque a mí me pasa que yo tuve una experiencia increíblemente perfecta y dolorosa en el año 2000, con el cual encontré causalmente el budismo, y para mí fue un antes y un después para resignificar un montón de experiencias, y es inevitable que vaya por la vida con esta mirada, como asombrándome de las sincronicidades que se dan a diario. Entonces, quizás la manera en que yo pongo en práctica estos conocimientos, por eso me asombró que justo el capítulo que me había tocado a mí era la comparación entre Cristo y Buda. Dije, no puede ser, todo es perfecto, como siempre. Como siempre. Y justo en este momento que estoy practicando el libro tibetano La vida y la muerte, porque hace 15 días que perdí a mi hermano y hace un mes a mi pareja. Y entonces es como que digo, wow, fueron... pero como esto ya lo vengo transitando como experiencia hace 20 años, es como que, según mis amigos, soy de duelos cortos. No es que sea de duelos cortos, es que hay experiencias, hay creencias, hay estas certezas que se nos metabolizan y hacen que vayamos por la vida poniendo en práctica lo que nos resuene de la manera en que cada uno puede. A mí me resulta de esta manera y a otras personas de otra, ¿no? Sí. Creo que la manera es propia. Hay un grado de comprensión diferente también por lo vivido. Exacto. ¿Sí? Exacto. Hay una realidad. O sea, y en esto creo que, no sé si estarán de acuerdo, a veces mucho el libro, si bien es una guía y es información, y está bien, la vida misma, en la observancia de esta vida, ahí es donde está el gran aprendizaje. Cuando uno ha vivido muchas cosas como la que vos decís, ahí está tu grado de comprensión, porque vos podés leer el libro, con todo respeto lo digo esto de los tibetanos, y una y otra vez, que si vos no tenés esa experiencia, esa vivencia, esa comprensión acerca del tema, no te llega igual, no es igual. Es diferente. No, es perfecto. Y también creo que no hay receta.
No hay se puede receta, decir. no Lo hay aplicas equilibrio. a la A con el punto B, y luego te vas al C y vuelves a la A y sumas 3 más 4. No, no hay receta. No, la vida No no hay es receta. fórmula. No hay No. fórmula para gestionar los saberes y los sentires que tenemos. Yo le hice, ajá, saborea tu boca, pero a lo mejor a alguien no le funciona eso. Totalmente. Tiene otra percepción, tiene otros canales abiertos, entonces no es lo que le funciona. Eso lo va a ir como asentando cada uno, cada Totalmente. una en su devenir, y que además yo en lo particular, Lorena, en todo mi recorrido que he hecho de vida, de experiencias, por eso me encanta una cosa de José Luis, que él es recursivo, porque hay cosas que están en mi pasado, que quizás no se casan con estas nuevas tendencias, pero que me funcionan para gestionarme en la vida. Entonces eso no lo puedo desechar. Eso yo voy incorporando y reviso, ya va, mira, esto no me parece, esto ya no me va, ahí sí me la replanteo. Pero lo que de alguna manera me pueda sostener, como decía, la tensión del arco y la flecha, es la que sostiene a quien recorre el camino. Lo que me pueda sostener, yo lo voy a sumar. Obvio. Yo lo voy a sumar y lo voy a repensar. Entonces, y el camino que hemos vivido es el que teníamos que vivir. Y todo es perfecto, perfecto. Cada una de las situaciones, porque es la que me han construido y es la que hacen a la Lorena, que está aquí frente a ustedes, hablando esto. Si yo no hubiese hecho ese recorrido, no hubiese vivido esas experiencias, no podría estar frente a esta pantalla hablando sobre este libro. No podría hacerlo. Sí. Tú lo dijiste muy bien al principio, el conocimiento lo tenemos todos. Todos. Sí. Bueno, yo con mucho gusto me gustaría seguir, pero tengo un compromiso. No sé si David o Carmita quiere ir haciendo el cierre, no sé qué O acostumbra. si alguien más quiere decir algo para cerrar, para comentar. Gabriel, que no ha comentado nada, por ahí lo veo. Le voy a decir, le voy a decir algo muy chiquitito. Yo tengo... A lo, Sí. a lo que dijo Miriam, ¿verdad? Que se sacaba de todo esto. A mí la parte que me tocó leer me vino como anillo al dedo, porque ahora tengo que tomar decisiones muy difíciles. Tengo que salir de un círculo de confort y de un círculo, más que de confort, de aprobación familiar, social. Pero yo siento que debo dar ese paso y me andaba medio, viste, así, dudando, trastabillando a veces. Pero leyendo una vez y otra vez esto, dije, Cecilia, es lo que tenés que hacer. ¿Tantas veces te arriesgaste? Una vez. Cecilia, como dice París, seguí tu deseo. Por eso. No la obligación. No, por eso mismo. Yo dije, me vino como anillo al dedo para recordarlo. Bueno, yo me tengo que retirar. Me encantó todo lo que gracias. Bueno, Livio, Gracias gracias. a todos. Y Gracias, Livio. gracias a mis Muchísimas compañeros gracias. de equipo. Muy linda. Me Muy encantó buena descubrirte. A ver, Hola, Gaby, Livio, me habla, encantó. Gaby. Voy a hablar yo. Me encantó Sí. haber descubierto Habla, Gaby. a Livio. No sé si me escucha, ¿se me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, Gaby. Ahí está. Bueno, me asombré con cómo se explayaron con todos estos temas. Me encantó haberlo descubierto a Livio, a Alicia en profundidad, y me quedo tengo tantas cosas anotadas que es más o menos siempre, terminamos siempre más o menos en lo mismo, y es lo que también me termina cerrando, ¿no? Por ejemplo, de estar presente en el presente, porque siempre terminamos más o menos en esto, y hoy me llevo también otra cosa, vivir en el misterio y poner todo en duda, y que no nada es fijo, firme, y también está bueno, que te permite siempre estar abierto para descubrir, porque
cuando uno cae en que esta es la fija, la posta, es donde se cierra. Y donde te cerrás, creo que no permitís a que el recorrido te llegue, ¿no? Y que te vayas creando gracias a ese recorrido. Bueno, mi pequeño resumen. Bueno, gracias. Genial. Muchas gracias. Gracias, Adiós. gracias a todos por el Muchas Gracias, Livio. Quería hablar, no sé, Gracias. Gracias, Livio. Gracias, Lore. Chao. Gracias, Livio. Gracias, Lore. Gracias a ustedes. Ceci, Gracias, Alicia, Ceci. Livio. Gracias. Genial, Bueno, genial muchas que estuvo. gracias. Adiós. Muchas Gracias, gracias. Ceci. Besos a todos. Gracias, gracias. De todo Gracias a corazón. todos. De todo Lorena, corazón. Cecilia. Hermosísimo. Hermosísimo. Hermoso. La verdad, un montón de aprendizaje. Totalmente. David se durmió. David, ¿se O durmió, se le David? incorporó, No, se le estoy- perdió internet. Estoy acá, no sé si ustedes me escuchan, pero yo escucho todas las voces de ustedes, todas mezcladas y entrecortadas. Me sacó en un momento de internet, volví a entrar. No sé qué pasó en la zona, pero bajó mucho internet. Igualmente lo que escuché, bueno, fue excelente. La verdad que me encantó. No sé si ustedes me están escuchando, veo que ya no hablan. Sí, pero Sí, te perfecto. escuchamos muy Sí, bien. sí, te escuchamos, muy te bien. escuchamos. el problema de internet es de este lado, me doy cuenta, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Espero que en internet, en Zoom, haya quedado bien grabado, así que hasta aquí la grabación.